a todas y todos. La agenda del señor presidente para el día de hoy. Hoy el señor presidente estará en Ciudad de México. El primer evento es la inauguración de la 18 Exposición Internacional de Edificación y Vivienda. Luego el señor presidente estará en la inauguración de la 35 Asamblea General de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales. Luego tiene una reunión con el acuerdo con el secretario de Gobernación. Después estará grabando el mensaje que envía a nuestros paisanos en los Estados Unidos. Luego tiene una reunión con Alberto Ortega, el jefe de la Oficina de la Presidencia para Políticas Públicas. Luego una comida con miembros de la Asociación de Editores de los Estados aquí en Los Pinos. Luego tendrá por la tarde revisión de asuntos. Esa es la agenda del señor presidente para el día de hoy. Y antes de las preguntas, quisiera plantear 4 puntos, muy rápido. Primero, el voto de las mujeres en México. Hoy, 17 de octubre, se recuerda la histórica reforma de los artículos 34 y 155 de nuestra Constitución, por medio de lo cual fue reconocido el derecho de las mujeres a votar y ser votadas a puestos de elección popular. Este primer gran paso en nuestra democracia, publicado en el Diario Oficial de la Federación bajo el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1953, fue el resultado de una larga lucha para lograr el respeto, la equidad ciudadana por parte de las mujeres mexicanas. Como figura prominente de este logro, recordamos a la maestra Amalia González Caballero de Castillo Ledón, extraordinaria tamaulipeca que se dio a la tarea de promover el derecho al voto de las mujeres. En reconocimiento a su trabajo a favor de los derechos de las mujeres y a favor de la democracia, en el gobierno del presidente Fox se le otorgó el lugar que se merece en nuestra historia al incluirla como una de las figuras que están en el camino a la democracia aquí en la residencia oficial de Los Pinos. Otro punto que quisiera plantearles: hoy, 17 de octubre, se celebra también el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Esta fecha fue elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 con el propósito de invitar a los gobiernos del mundo a promover acciones a favor de la erradicación de la pobreza. Una de las prioridades del gobierno del presidente Fox ha sido precisamente la del combate a la pobreza. Gracias a esto, México cuenta hoy con nuevas estrategias de desarrollo social y humano para romper el círculo vicioso de la pobreza. Los resultados de la política social para resolver este problema son evidentes. De hecho, si tomamos como base el criterio del Banco Mundial, que considera en extrema pobreza a quienes viven con menos de $1 diario, en el caso de México se encuentra en esa condición solo el 3.8% de la población. El criterio que se toma en cuenta en nuestro país para hacer esta medición, un criterio más riguroso que el que utiliza el Banco Mundial, considera en situación de pobreza extrema a quienes viven con menos de $2 diarios, que es el 17.3% de nuestra población. En el año 2000, en el país había 23.7 millones de personas en condiciones de pobreza extrema, bajo la norma mexicana. 5 años después, para 2005, se redujo a 18.9 millones de personas. Es importante, pues, destacar que entre el 2000
y el 2005 se redujo en 4.7 millones el número de personas en pobreza extrema o como se califica en México de pobreza alimentaria. Estos avances ponen a México en ruta segura para que se cumplan con las metas del desarrollo del milenio comprometidas por México en Naciones Unidas, cuyo objetivo número 1 consiste en reducir a la mitad el número de las personas que viven en extrema pobreza para el año 2012. Invertir en los que menos tienen significa abonar terreno a la cohesión social, porque debemos aceptar la diferencia que es inherente a nuestra pluralidad, pero no podemos ni debemos aceptar nunca la desigualdad social. La pobreza, la exclusión y la discriminación son incompatibles con la construcción de una democracia. La labor realizada en este sexenio ha estado animada por el profundo deseo de servir a México, por reducir la pobreza y por generar a todos condiciones de equidad y justicia social. El gobierno, con todo, está consciente de que estas acciones son el inicio de un proceso que debe continuar para erradicar por fin esta desgracia que es la pobreza extrema. Quisiera compartir también con ustedes algunos datos muy positivos sobre el desarrollo de la economía del país en estos días. La actividad industrial de nuestro país presentó un crecimiento del 5.8% en el mes de agosto en relación con el mismo periodo del año anterior, de acuerdo a la última boletín relacionado con este tema dado a conocer por el INEGI. Este desempeño positivo de la actividad industrial se debió al comportamiento favorable que mostraron los sectores que integran la medición. El sector de la construcción creció 7.3%, el de la electricidad, gas y agua 7.2%, el de manufacturas 5.4% y el de la minería solo 1.4%, pero promediando los cuatro rubros, la cifra es de 5.8% en el mes de agosto. Los resultados, pues, de los primeros 8 meses del año en el sector industrial son muy positivos. Este sector creció en ese tiempo en 5.5%. Estos resultados muestran que la economía mexicana se sigue expandiendo a un buen ritmo, lo que confirma la idea de que el Producto Interno Bruto habrá de terminar al final del 2006 en torno al 4.2 y 4.5%, el mayor crecimiento del producto a lo largo de todo el sexenio, y confirmaría también la posibilidad de que se puedan obtener la meta de más o en torno al 1.000.000 de nuevos empleos en este año. De otro lado, otra nota importante a nivel económico es que, de acuerdo con datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, México logró en este agosto el mayor superávit mensual en la relación comercial con los Estados Unidos, al alcanzar los 6.225 millones de dólares. Para lograr un acumulado del superávit de enero a agosto de 42.619 millones de dólares, que indica que con mucha posibilidad al término del 2006 tendremos el mayor superávit que hayamos obtenido con los Estados Unidos a lo largo de estos años después del acuerdo de libre comercio. El volumen, pues, del comercio entre México y los Estados Unidos en este enero-agosto alcanza
alcanza una balanza acumulada de 220.364 millones de dólares, que colocan a México como el segundo socio comercial de los Estados Unidos, solo después del Canadá, en ese mecanismo de importaciones y exportaciones, y confirma la posibilidad de que hacia el final del año pudiera estarse alcanzando los 50.000 millones de dólares en este intercambio México-los Estados Unidos. Y para terminar, y pasar a sus preguntas, quisiera nada más leer, que no había tenido oportunidad, leer la carta que el señor presidente mandó a Muhammad Yunus con motivo de que se le otorgó el premio Nobel. Leo: con gran beneplácito me dirijo a nombre del pueblo y gobierno de México para expresarte una cordial felicitación por la alta distinción de la que has sido objeto al conferirte el Premio Nobel de Paz 2006. Este importante galardón constituye un claro reconocimiento a tu visión, entrega, tenacidad, las cuales a lo largo de más de 30 años han buscado asegurar que el desarrollo económico y social beneficie de manera eficaz y sustentable a los más pobres del mundo, sobre todo en las comunidades rurales. Así, lo he comprobado primero como gobernador del estado de Guanajuato y posteriormente como presidente de México. La distinción del Premio Nobel de la Paz con la que te han distinguido, y también al Banco Grameen, han sido impulsarán de manera decidida nuevos esquemas y esfuerzos para combatir la pobreza mediante programas novedosos como los apoyos en microcréditos que has creado y promovido a nivel internacional. Personalmente, estimado Mohamed, me llena de orgullo el saber que un amigo de México y con un gran espíritu de servicio sea tan altamente reconocido. Reconozco en ti a una de las personalidades más visionarias y comprometidas con la preservación de la paz y la justicia de nuestro tiempo. Me valgo de esta oportunidad para renovarte las seguridades de mi más alta y distinguida consideración. Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Carlos. Rubén, buenos días. Ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el caso de Atenco. Hay dos recomendaciones a organismos de la Administración Pública, a la Secretaría de Seguridad Pública, así como al Instituto Nacional de Migración. La primera pregunta sería si, se van a acatar estas recomendaciones de la CNDH. Y también su titular, José Luis Averanes, dijo que no le va a hacer llegar a la presidencia este informe porque dice que no es su obligación, que si la presidencia quiere que lo revise por internet. La pregunta sería también, ¿se le va a solicitar la información a José Luis Averanes? ¿La consultarán por internet o simplemente lo dejarán pasar, Rubén? Gracias. ¿Cómo no? Siempre el gobierno de la República, a las instancias correspondientes, han cumplido con las recomendaciones, no será la excepción, y tanto la Secretaría de Seguridad Pública como el Instituto Nacional de Migración, a la que se ha mandado esta documentación, habrán de cumplir con las recomendaciones. Y por interés en los derechos humanos, hoy consultaremos en la página de internet la resolución de la Comisión de Derechos Humanos. Héctor. Buenos días. Sobre los resultados que nos daba a conocer en materia macroeconómica, todo esto está bien, pero ¿cómo hacer entender a los millones de mexicanos que ganan menos de 50 pesos de que en los últimos meses se les incrementó el precio de tortilla, gas, ya no digamos de azúcar? ¿Cómo hacerles entender que esto es algo para que después ellos sean beneficiados, por hacerles entender al menos a corto plazo? Pues mira, es evidente que están esos resultados macroeconómicos, están ahí a la vista de todos, y hay muchísimo más que hacer. No estamos satisfechos, hay muchísimo más que hacer. Resultados evidentes y concretos, pues los puedes ver en esta reducción, por ejemplo, del nivel de la pobreza extrema en estos últimos 5 años, que equivalen a 4.8
desde que se mide. Y como ustedes saben, uno de los elementos que protegen de manera más sólida el ingreso es siempre la reducción de la inflación. En la carrera inflación-salario siempre pierde el salario, Así ha sido la historia de este país, y por eso una de las grandes contribuciones de este gobierno a que se mantenga, y no solo se mantenga, se incremente la capacidad del salario, ha sido precisamente el control de la inflación. Y habrá que seguir luchando, no podemos estar conformes, siempre es posible alcanzar nuevos estadios de desarrollo. En estas cifras, ¿ustedes contemplan únicamente la producción nacional o también las remesas que vienen de Estados Unidos? Y si en estos millones de personas que se habla de 4.2, me parece, de reducción de pobreza de millones de personas, también se tienen comparado con las personas que han salido durante el sexenio de los Estados Unidos. Gracias. A ver, de lo que puedo tener de memoria de pronta, como ustedes saben, todos los estudios revelan que los 2 deciles de menor ingreso en el país no reciben remesas. Los deciles, a partir del tercer decil, es las gentes que empiezan a recibir remesas. Sé que puedo provocar contradicciones con lo que voy a afirmar, pero los más pobres de este país no emigran de este país y no reciben, por lo tanto, remesas. Eso está muy estudiado por la academia. Entonces te diría que buena parte de la reducción de la pobreza de estas casi 5 millones de personas en estos 5 años tienen que ver, por un lado, con el efecto positivo de los programas sociales, como oportunidades, como los nuevos créditos al campo, como los créditos de la microempresa, pero no contemplan, ya de manera importante, en todo caso será marginal, el efecto de las remesas, porque no llega, insisto, a los sectores más pobres de la población. Sí se concentra sobre el decil 3, 4, 5, que por cierto, en el último censo de ingreso-gasto del INEGI, estos sectores 3, 4, 5, el decil 3, 4, 5, 6 tuvieron incrementos promedio en torno al 20% de sus ingresos. No sé si respondo. Cristian. Rubén, muy buenos días. Pues entonces nada más rápido preguntar, entonces, ¿quiénes son, por un lado, los que salen del país con rumbo hacia los Estados Unidos, por una parte? Por otra, si nos pudieras comentar, si se puede platicar un poco de la reunión que tuvo el presidente de la República con Mariano Palacios Alcocer, si se negoció o se está negociando la salida de Ulises Ruiz, si es que tuvo que ver eso, esta reunión. Y por otra parte también la presidencia de la República, ¿qué puede decirle a los mexicanos, también a los burócratas que según tú no van a recibir su bono sexenal, que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues ya tienen o van a recibir un bono sexenal de, creo son casi 7 millones de pesos por 10 años de labor? ¿Qué le puede decir la presidencia de la República a millones de mexicanos en pobreza, y qué le puede decir a estos burócratas que al parecer ni 2.500 pesos van a recibir? Gracias. Sé que se presta también a discusión, pero lo voy a decir. Todas las investigaciones de carácter académico, los últimos censos que se han hecho también revelan que en torno al 80% de las personas que emigraron de México a los Estados Unidos tenían en el momento de emigrar un trabajo. Eso, ahí está el dato duro. No, un trabajo de mala calidad en términos del ingreso. Por eso salieron a búsqueda de una
simplemente es un dato de la realidad. Este país tiene que hacer mucho más para generar los empleos que se requieren y evitar que nuestros connacionales, que muchos de nuestros jóvenes, que mucha de nuestra mejor gente emigre a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Pero los datos duros es que cerca del 80% de los que emigraron tenían un trabajo no bien remunerado y buscaban una mejor remuneración. Y en ese sentido, definitivamente no son los más pobres. Eso revelan los estudios. A veces nos cuesta aceptar la realidad de los estudios y vivimos de ciertos mitos nacionales que hay que ir poco a poco en un proceso destruyendo. Lo cual no quiere decir que no estemos reconociendo como gobierno de la República que tenemos un problema muy grande de generar más y mejores empleos, con mucha más capacidad de remuneración para que la gente viva mejor. Eso es absolutamente cierto, tan cierto como el otro dato que propongo, que el 80% de los mexicanos que emigraron a los Estados Unidos en el momento de emigrar tenían un empleo, no de la calidad que debe de ser, y por eso buscan nuevas oportunidades. Segundo, ¿cuál era? Perdóname, Cristian. Mira, como en todo caso, como ustedes saben, siempre informamos de estas reuniones. De hecho, esta reunión no estaba programada en el transcurso del día de ayer, se orquestó a lo largo, sobre las horas del día. Es una reunión que solicitó el secretario de Gobernación al presidente de la República para tener esta reunión con el presidente del PRI, el secretario de Gobernación y el señor presidente de la República. El tema genérico fue Oaxaca y los detalles de esta reunión, en todo caso, habrá de informar el propio secretario de Gobernación, por el acuerdo que tenemos que los asuntos relacionados con Oaxaca es la Secretaría de Gobernación la que informa sobre el caso de Oaxaca. Y sobre los bonos del poder de los magistrados, pues habría que preguntarle al Poder Judicial. Nosotros somos muy respetuosos de la división de los poderes, es una decisión que corresponde al Poder Judicial y no tendríamos ningún comentario. Margarita. Gracias, buenos días. Rubén, tú hablas de una política social exitosa y efectivamente durante varios años, bueno, de casi toda la administración se redujo la pobreza. Sin embargo, según la propia NIC y las últimas cifras del Consejo de Evaluación de la Política Social, en el último año esta pobreza volvió a tener un repunte, sobre todo en la cuestión de pobreza alimentaria y en las zonas rurales. ¿Ya tienen ustedes pues aunque sea de manera preliminar, una razón, una explicación de qué fue lo que sucedió en este año? Sí, no, hay un freno al proceso de cómo venía abatiéndose la pobreza extrema, eso es real. Evolucionó de una manera menos rápida en el último periodo considerado, que es hasta el año del 2005, y los primeros estudios hacen relación a que en el intento de explicar este freno a cómo venía desarrollándose, los primeros acercamientos revelan que se trata del impacto que los fenómenos naturales, en particular los huracanes, causaron en ciertas zonas del país que fueron devastadores para la economía campesina en regiones como Chiapas, Tabasco, algunas regiones de Puebla, algunas regiones de Guerrero, algunas regiones de Yucatán, algunas regiones de Hidalgo, donde Vilma y Están pegaron de una manera brutal, como ustedes saben, y pues terminó con cosechas, terminó con infraestructura, básicamente en la zona campesina, y los investigadores consideran que este es un dato que puede explicar, un primer dato que puede explicar el efecto, en particular en la zona agrícola o campesina del país. ¿Alguna otra pregunta? Compañero, y luego compañero. Para
Buenos días. Raúl Cortés de la agencia EFE. Quería preguntarle por un caso judicial que ha tenido lugar en Cancún estos días y que ha generado bastantes reacciones en España y una fuerte controversia. Supongo saber a qué me refiero, a qué caso me refiero concreto, ¿no? Quería saber qué sabe el gobierno, qué puede decir sobre ese tema y sobre todo si piensan que este caso concreto puede afectar al turismo que va a ese balneario turístico. Gracias. Bueno, lamentamos, a nombre de la Presidencia de la República, lamentamos muchísimo el hecho y esperamos que tenga a la brevedad una solución en términos jurídicos, pero que contemple también la condición de esta persona que ha manifestado una y otra vez y a través de sus abogados que no tenía nada que ver, que había perdido el control de sus maletas y que ella se manifiesta inocente de los hechos a los cuales se le acusan. Y esperamos que las autoridades en el estado de Quintana Roo resuelvan a la brevedad este caso. Y es un hecho lamentable, pero no pensamos que esto pueda modificar el turismo de ninguna manera. De estos hechos que ocurren en todos los países del mundo, lo lamentamos que haya ocurrido y solicitamos a las autoridades de Quintana Roo que aceleren los procesos para que se resuelva este caso a la brevedad. Margarita. Gracias, Rubén. Ayer el equipo de transición del presidente electo Felipe Calderón negó que haya habido un acuerdo con la dirigente del sindicato de maestros, Elvester Gordillo, para la rezonificación. Tú ayer dijiste, nos informaste que ya estaba contemplado en el presupuesto 2007. ¿No se le está imponiendo al siguiente gobierno ya una decisión sin que éste haya estado de acuerdo? Sí, reconozco, si ustedes leen el comunicado que hizo ayer la oficina del presidente electo, es muy clara en decir que ella está informada de que el gobierno de la República, la presidencia, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación, está en negociación con el gobierno de la República en torno al proceso de rezonificación. Yo puedo reiterar que el gobierno de la República es consciente de la necesidad de que esto ocurra, que considera que es justo que esto ocurra, como lo pronunciaba yo el día de ayer, y que nosotros estamos contemplando ese primer tramo de esa rezonificación a 6 años en el presupuesto del 2007. Entiendo que eso por lo que hace al gobierno de la República, que es lo que yo puedo comprometerme y declarar, y leyendo ese texto, y yo también decía ayer, lo que siga, los compromisos al futuro, pues tendrán que ser un compromiso del nuevo gobierno, no lo puede comprometer ni este gobierno, y con todo respeto, tampoco el sindicato. Será objeto de las negociaciones que pueda haber entre el nuevo gobierno y el sindicato. ¿Lo va a ejercer el nuevo gobierno? Él va a ejercer el nuevo gobierno y lo estamos construyendo de manera conjunta, como ustedes saben, de una manera muy, en un espíritu de colaboración muy estrecho entre el nuevo gobierno y el gobierno actual. Están informados de lo que hemos estado haciendo, sí, y tiene absoluto derecho el nuevo gobierno también a no ser presionado a compromisos que él no haya tomado y que corresponderán a ellos tomarlos en su propio momento, en el marco de la sensibilidad social que caracteriza también al nuevo presidente de la República. Sí, compañero. Sí, ¿qué tal, Rubén? Muy buenos días, Elicio Cruz de ABC Radio. Rubén, pues ya van varias semanas que nos remites a la Secretaría de Gobernación en el caso de Oaxaca. Sin embargo, la APO y el CENTE pues parece que no atienden a los llamados que hace el secretario de Gobernación, ni a los ultimátums. Incluso el día de ayer tenían que haber regresado a clases los niños de Oaxaca. ¿Hasta cuándo el gobierno federal pues tomará una resolución en este conflicto del caso Oaxaca? En el momento, toda la declaración de Oaxaca la hará la Secretaría de Gobernación. Pueden preguntar a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría responderá con mucho gusto. Y de hecho todos los días hay declaraciones del señor secretario de Gobernación y del subsecretario Arturo Chávez sobre el caso, y lo que declara el señor secretario de Gobernación sobre el caso representa la posición del gobierno federal. Ayer declaró 3 o 4 veces, ha estado informando de manera constante, permanente, precisa. Por falta de información nadie se puede quejar.
Rubén, a ver si lo tengo bien entonces. Hay una negociación entre el sindicato de maestros, el gobierno entrante, el gobierno federal actual, sobre la rezonificación de todos los maestros del país para rezonificarlos al nivel más alto salarial. Y esa fue una intención anterior a la huelga de Oaxaca, o es un proyecto que nace a partir de la huelga de Oaxaca. A ver, dos cosas. Por un lado, el gobierno actual ha estado en permanente diálogo con el sindicato siempre, todos los días, para muchas cosas. La reforma de la educación secundaria, la introducción de enciclomedia, los contratos. Y sí ha sido un punto, como yo lo expresé aquí, el punto central de una discusión que la semana pasada hubo entre el presidente de la República, la presidenta de la Fundación del Magisterio, el dirigente del Magisterio y la plana mayor del Ejecutivo del sindicato, que tuvieron una reunión con el presidente planteando el proceso de rezonificación del conjunto del magisterio en el país. Desde hace años atrás, como parte de estos huelgas, manifestaciones que el sindicato, la seccional 22 del sindicato de maestros, en el caso de Oaxaca, que vienen haciendo estas huelgas, manifestaciones hace 27 años, de los últimos años, como parte de esas negociaciones, había un porcentaje que implicaba aumentos salariales en el proceso de rezonificación. Eso ha venido por lo menos en los 5 últimos años, una parte de esta negociación con la seccional 22 que se inscribía ya en esta lógica. Eso por lo que hace al gobierno federal. Por lo que hace al nuevo gobierno, pues el nuevo gobierno ayer fijó su posición y no tendría yo nada que añadir sobre esta aclaración, que el nuevo gobierno, el que habrá de tomar posición en el primer minuto del 1 de diciembre, cuál sea su posición, que quedó muy clara el día de ayer, y el que ha estado negociando es este gobierno, el gobierno en funciones. No fueron aceleradas. Sí hay que considerar que hechos en Oaxaca pusieron, entre otros temas, al centro de la discusión la necesidad de trabajar de una manera más acelerada en el proceso de rezonificación. Sí, eso sí, de manera clara. ¿Alguna cosa más? ¿No? Nos vemos mañana. Héctor. Solo saber, anoche vimos a Agustín Carstens aquí en Los Pinos, solo saber si él vino a reunirse con el presidente o vino a alguna reunión de entrega-recepción de los equipos. Vino como parte del equipo de transición. Y en transición a la reunión que hay todos los lunes, y se incorporó él a estas reuniones ya. Y con relación al acuerdo con el magisterio, insistir, o sea, no se da marcha atrás en lo previsto ya en el presupuesto de 2007. No, estamos avanzando en eso y seguiremos en esa dirección, como parte de las negociaciones que el gobierno federal ha mantenido con el sindicato. ¿Sí? Buen día, muchas gracias.
derechos que mexicanos tienen en la región que habrá de ser inundada por la presa La Parota. Diría yo el 95% de los afectados se ha llegado a acuerdos satisfactorios. Hay todavía algunas personas o algunos grupos que no se ha terminado, no se ha finiquitado una negociación. Debo señalar que ayer el director general de Pemex o parte de su equipo tuvieron una reunión con las autoridades de Guerrero y con las personas que todavía no se ha llegado a un acuerdo definitivo con ellos. No tengo el reporte de qué sucedió, de manera pues que tengo la convicción de que se va a llegar a un acuerdo razonable. Y espero que esto se pueda empezar a construir. Están listas las ingenierías para empezar a construir cuanto antes una obra que tanto se requiere. Y si no se llega a ese acuerdo, pues están en su derecho a litigar, porque con todo respeto a las garantías individuales, a los derechos humanos, esta obra se va a hacer porque México la necesita. Buenos días. Mi pregunta es, ¿en cuánto y para cuándo la reconfiguración de esta refinería va a afectar al nivel de las importaciones de gasolina? La refinería, los trabajos de la refinería ya se han iniciado, estará terminada marzo 2008. Este incremento en la capacidad de producción de alrededor de 90,000 barriles diarios no compensa la totalidad de las importaciones. De continuar en la próxima administración con esta estrategia, que esperemos que sí, porque no es una estrategia que se haya tomado con una mentalidad de sexenio, sino es algo que necesita México independientemente de los calendarios constitucionales, de los calendarios electorales. La autosuficiencia de continuar la próxima administración, que esperemos, con esta estrategia, habrá de lograrse hacia el 2012. Y alguien me preguntó, la siguiente refinería no está decidido dónde estará. Hay varias alternativas. Señor, buenos días. Buenos días. ¿Cuáles son las empresas o el grupo de empresas que lideran la reconfiguración de la refinería de Minatitlán? Por un lado, es una primera pregunta. Los contratistas. ¿Quiénes lideran pues el proyecto? Y por otro lado, cuando habla usted también de las negociaciones que se están realizando para el proyecto alternativo Fénix, evidentemente estaban empresas como IDEL, Nova, IDESA, IDELPRO. ¿Se continúa la negociación con ellas o hay otras con las cuales ya se está trabajando en esta negociación? Y por último, el gobierno federal se comprometió a entregar en diciembre del 2005 un potencial real sobre las reservas prospectivas petroleras y a la fecha no se ha entregado ninguna información al respecto. ¿Qué pasó con ello? Sobre la primera parte, hay una información aquí detallada en quiénes son los contratistas que han ganado las licitaciones en la reconfiguración que se está trabajando en Minatitlán. El camino de acceso y el acondicionamiento del sitio, el contratista es Tradeco, ya está terminado. Los servicios auxiliares de la integración, ICA Fluor, con la supervisión de CONISA, un avance del 21%. Se dividió el proyecto en 6 paquetes. El paquete 3, que es una de las plantas denominada combinada, la planta de diésel. El contratista es Dragados Industriales, la supervisión a cargo de una empresa que se llama Soluciona. El paquete 4, que es la planta de hidrógeno y la planta de HDS de los gasóleos, el contratista es Técnicas Reunidas, las supervisiones de COPSA. El paquete 5, la coquizadora, la regeneradora de DEA, la planta de naftas y de la coquización, el contratista es Técnicas Reunidas, la supervisión a cargo de CONIP. La planta de alquilación, en el paquete 6, el contratista es Samsung y la supervisión está a cargo de Jacobs. Tenemos un listado, aquí le podemos entregar una copia de esto. La segunda pregunta, no tomen. Aparte de IDESA, ¿no? ¿Estaba considerada alguna otra empresa? Hay varias empresas nacionales, algunas
Secretaría de Energía como Pemex seguimos trabajando en el análisis. No se ha publicado, no se ha entregado porque seguimos checando cifras, continuamos haciendo los diferentes acuerdos con Pemex para sacar números reales y constantes del tema. Buenos días. ¿Cómo se ensamblaría este proyecto de la séptima refinería con el plan energético de Mesoamérica? ¿Esta sería planta para construir en el marco de este programa regional o definitivamente se construiría otra en otro país centroamericano? En el programa energético mesoamericano, la convocatoria del presidente Fox y sus colegas de otros 9 países, los del Istmo Centroamericano, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, y además de Colombia y la República Dominicana, firmaron en Cancún en diciembre del año pasado, contempla la construcción de una planta de refinación en algún país del Istmo Centroamericano. Estamos por contratar por conducto del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, un despacho experto en la materia para que analice la logística y las ventajas competitivas de infraestructura, de disponibilidad de mano de obra, etcétera, los distintos componentes pues que se requieren para instalar una planta de refinación en alguno de los países centroamericanos. Esto es al margen de las necesidades nacionales que brevemente expuse al comentar sobre el proyecto de Minatitlán. De manera pues que, y será esencialmente para satisfacer las necesidades de los países de la región. Parte de su producción podría destinarse a México también, considerando pues los déficits que tenemos en nuestra producción y que la autosuficiencia se logrará de continuar con esas inversiones hasta el 2012. Sí, buenos días, secretario. Tengo 3 preguntas. Los precios del petróleo actualmente están en un nivel muy alto, se habla de $65 por barril y van a aumentar, parece ser que hay estimaciones del 100%. ¿Cuáles son las consecuencias económicas que tendrá para el país estos precios? Por un lado, ¿cómo van a combatir la corrupción en Pemex y el exceso de personal que tiene esta paraestatal? Y por otro lado, el proyecto de bursatilizar Pemex, ¿cómo anda este proceso? Miren, bueno, de la parte de corrupción, creo haberlo comentado en la respuesta de alguna de sus colegas, en parte de una convicción personal. Creo que yo no podría asegurarlo por todos, pero buena parte de los que conozco y he hablado expresamente sobre el tema, la tenemos. Número 1. Número 2, se han tomado una serie de decisiones desde
Secretaría, solo quería saber si en el caso de las gasolineras decía que se llegó a un acuerdo simplificado, si tiene más detalles sobre cómo estaría operando este acuerdo. No los tengo porque es un tema de la Secretaría de Hacienda. Seguramente creo que Hacienda está programando una rueda de prensa donde va a informar el detalle. No sé si sea hoy, pero es competencia de la Secretaría de Hacienda. Tengo una pregunta y una duda. Primero, los procesos entre la Suprema Corte y la Auditoría Federal, ¿cómo van en los contratos de servicios múltiples? Pemex anunció que estaban avanzados y a punto de poder lanzar otra vez nuevos contratos. Y la duda es, con la refinería de Minatitlán, pues ya sabemos que estaba arrancando. ¿Qué es exactamente lo que están anunciando ahí el presidente? La primera pregunta, el senador Bartlett y algunos otros legisladores han estado, consideran y están en su pleno derecho que no es conveniente para el país el realizar este tipo de contratos y han estado utilizando distintas estrategias que hasta ahora ninguna les ha dado resultado. Las últimas es instaurar demandas o instaurar acciones a través de los instrumentos que el Poder Legislativo tiene. Ante esas decisiones, el Poder Ejecutivo ha instaurado lo que se llama la controversia constitucional, que está en la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y todas las que se han instaurado las hemos ganado. Hay una reciente en la que lograron que la Auditoría Superior de la Federación, de nueva cuenta, requiriera a Pemex, a la autoridad, pues al Ejecutivo Federal, que a través de Pemex no contratara a empresas privadas dentro del esquema de contratos de servicios múltiples. Ante esta situación hemos promovido ya, se han entregado los escritos correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la instancia denominada controversia constitucional, produciendo todos los argumentos, señalando primero que no es competencia de la Auditoría Superior de la Federación emitir una orden de esta naturaleza. Segundo, es cosa juzgada. Los temas de la litis son prácticamente idénticos a los de un juicio anterior que ya fue ganado. De manera que por esta razón Pemex está haciendo todos los preparativos técnicos para nuevos campos dentro de la cuenca de Burgos, sacarlos a licitación dentro del esquema de contratos de servicios múltiples y tener producción adicional. Una vez que entren en operación, se tienen los yacimientos localizados, es cuestión de trabajarlos. Y Pemex lo hace de esta manera porque los recursos financieros que Pemex tiene por el régimen fiscal, aún el nuevo régimen
gasolinas hechas en México y no importadas. Eso, y repito, también tomará tiempo, en 11 meses no terminaremos, lo importante es dejar marcado el rumbo. Señoras y señores, pues muchas gracias por su asistencia, su interés, y algunos, usted seguramente y algunos otros, nos habrán de acompañar en un ratito a Minatitlán y nos vemos por allá. Gracias, muy buenos días. Gracias. Gracias, Rubén, por esta. Bueno, muy rápido, presento la agenda del señor presidente. Para el día de hoy, el señor presidente tiene una entrevista telefónica con un noticiero del Estado de Puebla para plantear su visita del día de ayer. Después hay una reunión hoy con el secretario de Hacienda. Comienza la reunión del señor presidente a partir de hoy con los diversos secretarios para concertar las metas de las secretarías y las dependencias para el año 2006. La primera reunión hoy la tiene con el secretario de Hacienda. Después el señor presidente inicia la gira de trabajo por el estado de Veracruz. En el estado de Veracruz tiene básicamente 3 actividades. De un lado, lo que ya se nos comentaba, la inversión total, una vez que termine el proceso de reconfiguración de la planta de refinación en Minatitlán, va a ser de 23.400 millones de pesos, que va a implicar que la planta pueda procesar 260.000 barriles diarios, 90.000 barriles diarios más de los que hoy se procesan. En el acto van a asistir 1,000 trabajadores de Pemex. El segundo evento, pues es el anuncio que ya se mencionaba acá de la nueva configuración que tiene el proyecto Fénix, hoy concentrado en Petroquímica Morelos y La Cangrejera, con las diversas ampliaciones y construcciones nuevas que va a implicar el proyecto que anunciaba ya el señor secretario, y que en ese caso, una vez terminada, implica una inversión de 2.194 mil millones de dólares para la inversión. A ese evento asistirán este número de trabajadores. Después el señor presidente tiene una comida con 100 funcionarios y trabajadores de Pemex en Coatzacoalcos. Luego regresa a la Ciudad de México y el presidente tiene negociación de metas o revisión de metas 2006 con el secretario de Educación. Luego tiene reunión de metas con el secretario de Comunicaciones y Transportes. Luego el señor presidente tiene la reunión que ya anunciaba el secretario de Energía respecto al precio o cómo va a quedar la nueva política relacionada con el precio del gas natural. Esa sería la agenda del señor presidente el día de hoy. Y antes de alguna pregunta, quisiera simplemente plantear un punto. Al inicio del proceso electoral que habrá de concluir con la elección del próximo 2 de julio, la Presidencia de la República ratifica su compromiso de no intervenir de manera alguna en la contienda electoral. La Presidencia confía en que todos los órdenes de gobierno actuarán en estricto apego a la ley durante el proceso y que, con su compromiso, habrán de contribuir al éxito de la contienda electoral que hoy comienza. Como lo ha expresado ya el señor presidente, nuestro país cuenta con instituciones sólidas y probadas y también con un marco jurídico absolutamente confiable que garantiza que el proceso electoral se llevará a cabo de manera ordenada, pacífica y transparente. La ciudadanía puede tener la certeza de que será un proceso equitativo, apegado a la ley y de que, al final, será su voto el que decida quién habrá de gobernar este país los siguientes 6 años. La Presidencia de la República invita a la ciudadanía a participar con entusiasmo en este proceso, a consolidar con su participación nuestra democracia y hacer de la jornada electoral
una fiesta cívica, la fiesta que celebra la democracia. Andrés. Gracias, buenos días. Un asunto en dos vertientes. Primero, ¿qué estrategia va a seguir la Presidencia de la República para que no disminuya la presencia mediática del presidente Fox una vez que han iniciado las campañas? ¿Le interesa al presidente seguir en los medios? Por un lado. A la Presidencia de la República le interesa, al señor Presidente de la República le interesa seguir ofreciendo resultados hasta el último día. Seguiremos actuando como lo hemos venido haciendo, trabajando intensamente, recorriendo las diversas zonas del país, como se ha venido haciendo en estos últimos 5 años. No está contemplada ninguna estrategia particular más que la estrategia del trabajo. Te lo decía en dos vertientes. Por otro lado, haces una invitación a los ciudadanos a sumarse a esta fiesta de la democracia. ¿Qué invitación se hace por parte de la Presidencia de la República a candidatos y a partidos? Creo que está dicho en el texto que pronunciaba, no tendríamos nada más que hacer que participen todos en el marco de las leyes, en el marco de las garantías que ofrece nuestras instituciones, que ofrece la Constitución de la República y que ofrece las leyes electorales, para que todos participen en un marco de ordenado, pacífico, equitativo y transparente. Sara. Sí, buenos días. Una vez que concluyó la tregua, Rubén, aparte de los spots, vamos a ver a un presidente en las giras promoviendo los logros, como ya mencionas, pero también él había dicho que pues tenía derecho a defender al Partido de Acción Nacional porque era el proyecto que lo había llevado al poder. ¿Lo va a hacer el presidente Fox o en qué cómo se va a comportar? ¿Cuál sería su línea discursiva en estos meses? Bueno, si entendí bien la pregunta, con absoluta neutralidad, en su condición de jefe de gobierno y jefe del Estado mexicano, garantizando desde el Ejecutivo Federal, en el tramo que a él le corresponde, todo aquello que contribuya a la celebración de una elección que sea orgullo de todos nosotros y que sea la fiesta de la ciudadanía. El señor presidente no tiene, insisto, contemplado más que seguir trabajando como lo ha venido haciendo. Se reanudan los spots, como tú bien señalas el día de hoy, entrarán en las radios y en las televisoras, y trabajar y trabajar y trabajar como lo ha señalado el señor presidente. De ninguna manera, insisto, neutralidad absoluta en su condición de jefe del Estado mexicano. Neira. Rubén, buenos días. Queda muy claro, porque lo has insistido, que no se va a intervenir desde la Presidencia de la República en las elecciones, pero ¿cómo no dar una señal contraria, por ejemplo, con estos anuncios importantes que ha hecho el presidente en 3 días consecutivos? Ya hoy anuncia reactivación de la industria petroquímica nacional, porque justamente hoy es una coincidencia cuando en pasados meses también ha hablado de la reactivación. Y cómo no dar una señal de que el presidente está en campaña. Queda claro que desde Los Pinos no se está haciendo, pero otra cosa es con las frases, con el actuar, con el decir del presidente de la República. No intervenir en el proceso electoral no quiere decir, sería absolutamente irresponsable no trabajar, no ofrecer resultados, no rendir cuentas a la ciudadanía. ¿Pero cómo hacer para que no se dé esta...? Eso toca a los medios registrar la acción que hace el gobierno, que no tendrá en ningún momento un connotado de campaña. Sí, el connotado que implica una responsabilidad del Ejecutivo de responder a la ciudadanía que votó por él, responder a el mandato ciudadano al cual se comprometió el señor presidente de la República el día que tomó posesión, y seguiremos en esa dirección hasta el 30 de noviembre. Perdón. En sus discursos habla de elecciones, pide continuidad, pide mesura, pide un voto responsable a los ciudadanos y pide continuidad. ¿No está haciendo campaña? No, está actuando en su condición de jefe del Estado mexicano, que promueve la participación de la ciudadanía y anima a la ciudadanía a participar en los procesos. Es su obligación como jefe del gobierno y como jefe del Estado. ¿Alguna? Como no, y con esas dos acabamos, si quieren que ir.
señalas, ahí están todos los registros de los analistas políticos, no es un juicio propio nuestro, se abusó desde el poder presidencial para apoyar al partido del presidente. Esto no habrá de ocurrir con este gobierno. No pedimos que crean en nuestra palabra, pedimos que crean en nuestros hechos. Los hechos van a demostrar, como lo hemos demostrado en estos 80 últimos procesos electorales que han ocurrido en esta administración, que nunca hemos intervenido en el proceso electoral. Nos remitimos a los hechos, no al discurso. Y finalmente, la Presidencia de la República tiene como política, y lo hemos reiterado una y otra vez, no habremos de hacer ningún comentario sobre las declaraciones de los candidatos, de los miembros de sus equipos de campaña y sobre las estrategias